Hay personas que creen que las oportunidades aparecen. Yo creo que las oportunidades se construyen. Quizá esa ha sido la pregunta que ha acompañado toda mi vida. ¿Cómo se construye una posibilidad? Porque las posibilidades tienen algo extraordinario. Son invisibles. No se pueden contar, no se pueden tocar, no tiene una dirección. Pero cuando alguien decide creer en ellas, puede cambiar el destino de una persona. Y cuando cambian el destino de una persona, también cambian el de muchas otras. Mi nombre es Gaby Baptista y durante mucho tiempo pensé que mi trabajo consistía en contar historias. Hoy entiendo que mi verdadero trabajo ha sido construir posibilidades, porque una posibilidad puede convertirse en una oportunidad. Una oportunidad puede transformar una vida y una vida transformada siempre cuenta la manera de iluminar muchas más. Cuando miro hacia atrás, comprendo que mi historia no comenzó con una cámara, comenzó mucho antes. Comenzó en una casa donde la ciencia y el arte compartían la misma mesa. Mi padre dedicó su vida a la aviación, mi madre dedicó la suya al ballet clásico. Mi padre me enseñó que un piloto nunca despega pensando únicamente en el avión, despega pensando en el destino. Creo que desde entonces aprendí que toda gran decisión comienza imaginando una posibilidad antes de que exista. Mi madre, en cambio, nunca me habló de perfección. Me enseñó que la belleza aparece cuando la disciplina y el propósito aprenden a bailar juntos. Sin saberlo, ambos estaban construyendo la forma en la que algún día yo miraría el mundo. Uno me enseñó a explorar, la otra me enseñó a sentir, uno me mostró el cielo, la otra me enseñó a darle significado. Y quizá por eso terminé dedicando mi vida a construir puentes entre la ciencia y el arte, entre la estrategia y la emoción, entre la educación y la innovación, entre las personas y las oportunidades. Venezuela fue mi cuna, pero no solamente porque nací allí. Venezuela me enseñó quién era antes de que el mundo empezara a preguntarme quién quería ser. Fue mi casa, fue mis recuerdos, fue mi infancia, mis primeros afectos, el lugar donde aprendí la resiliencia, que los valores más importantes rara vez se enseñan con palabras, se aprenden observando. Años después, Colombia cambió mi vida, no solamente porque ha sido mi cuna profesional, Colombia también dio parte de mi formación académica y Colombia me regaló algo que nunca y ningún título universitario le puede entregar a alguien. Me enseñó el poder de una comunidad. Descubrí que cuando una comunidad decide caminar contigo, los proyectos dejan de pertenecerte, se convierten en una causa compartida y eso transformó para siempre mi manera de liderar. Hay un lugar muy especial dentro de esa historia, Bogotá. No nací allí, pero hay lugares donde uno renace. Bogotá fue el lugar donde aprendí a caminar de la mano de Dios, donde nació mi fe más profunda, donde comencé a sanar, a trascender, a elegir y también a creer. Vivo en Estados Unidos hace muchos años y este país me enseñó otra lección. Me desafió a pensar en escala, me mostró el mundo infinito de posibilidades, la multiculturalidad, abrazar la fuerza y el corazón de nuestras raíces. También me enseñó a abrazar un nuevo idioma, la toma de decisiones y toma de acciones rápidas, la importancia de las relaciones, la economía y también su impacto. Aprender que una idea puede cruzar fronteras cuando nace desde el servicio y no desde el protagonismo. Me enseñó que las historias también pueden convertirse en diplomacia, en innovación, en educación, en puentes. Cuando miro mi vida, ya no veo países. Cuando miro mi vida, veo maestros, veo personas, veo comunidades, veo posibilidades y entonces comprendo algo. Quizás nunca he estado buscando historias, quizá toda mi vida he estado buscando personas
que todavía no saben de lo que son capaces. Y creo que ahí comenzó realmente mi historia. No el día en que tomé una cámara, no el día en que fundé una empresa, no el día en que produje un documental. Mi historia comenzó el día en que aprendí que el mayor privilegio que puede tener un ser humano es construir oportunidades para que otros descubran el tamaño de sus propios sueños. Aprender a construir puentes. Durante mucho tiempo pensé que aprender significaba encontrar respuestas. Con los años descubrí que aprender consiste sobre todo en hacerse mejores preguntas, porque las respuestas pertenecen a un momento, las preguntas tienen la capacidad de acompañarnos toda la vida y quizás esa ha sido mi verdadera educación, no la de memorizar información, sino la de aprender a mirar el mundo desde la curiosidad. Cada país que he visitado me regaló una forma distinta de entender la vida. Cada cultura me mostró una manera diferente de resolver los mismos problemas. Cada conversación amplió un poco más el mapa desde el cual comprendía el mundo. Y entonces descubrí algo fascinante. Las grandes ideas casi nunca nacen dentro de una sola disciplina. Por eso construyo desde la comunicación corporativa y el cine, la creatividad y la estrategia, la educación y la innovación, el sector privado y el sector social, la ciencia, las emociones, porque intuía que las respuestas más interesantes, siempre estaban escondidas entre dos mundos que todavía no habían conversado. Mi formación académica me dio herramientas. La comunicación corporativa me enseñó que las palabras pueden construir negocios basados en la confianza. La producción ejecutiva me enseñó que las grandes visiones necesitan estructura para convertirse en realidad. La escritura de guión me enseñó que una historia no cambia una vida por la cantidad de información que contiene, la cambia por la emoción que despierta. Y más de 13 años dedicada a la producción audiovisual me enseñaron algo que ninguna universidad podía enseñarme, que detrás de cada proyecto siempre hay una persona y que las personas nunca olvidan cómo las hiciste sentir. He recorrido buena parte de Iberoamérica, cada ciudad me dejó una enseñanza, cada cultura mostró una forma distinta de entender el liderazgo, cada maestro me recordó que la educación nunca ocurre únicamente dentro de un salón de clases y cada estudiante confirmó algo que llevo profundamente en mi corazón. El talento está distribuido de manera extraordinaria, pero las oportunidades no. Ahí entendí que el verdadero problema nunca ha sido la falta de talento, muchas veces ha sido la falta de puentes. Entre esos viajes y producciones apareció Cartago Valle del Cauca, mi corazón. Allí conocí maestros extraordinarios, estudiantes llenos de luz. Por eso hoy trabajamos para lograr remodelar una escuela allá, porque nunca he visto un edificio, he visto posibilidades. Quizás el primer niño que cruce esa puerta cuando termine la obra, imagínense que sea quien descubra una cura, sea quien escriba una historia, sea quien diseñe una tecnología que todavía no exista, nunca sabemos quién será, pero sí podemos decidir qué puerta encontrará abierta cuando llegue. Transformar una escuela no es solamente cambiar paredes, pisos o salones, es enviar un mensaje poderoso a cada niño y a cada maestro. Tu futuro importa, tu dignidad importa, tus sueños merecen un lugar a la altura de lo que puedes llegar a ser. Un día descubrí una historia también, pues esa historia puede hacer algo mucho más extraordinario. Esa historia puede cambiar la realidad que está contando, porque comprendí ahí que el cine no era el destino en realidad, es el puente. Cuando fundé Vibra Latina, nunca soñé únicamente con crear una productora audiovisual, aunque todavía no podía ponerlo en palabras. Había algo dentro de mí que las historias pues tenían un propósito que tenía que ser mucho mayor que entretener. Sabía que las historias podrían abrir conversaciones y cuando una conversación cambia, también puede cambiar una comunidad.
Así nació Vibra Latina, no solamente para producir contenido, sino para construir una narrativas capaces de generar transformación. Siempre he creído que las cámaras tienen una enorme responsabilidad. No solamente muestran aquello que existe, también ayudan a decidir aquello que una sociedad considera realmente importante mirar. Y esa responsabilidad siempre la tengo presente en mi forma de producir. Cada vez que abro una cámara, ya no pienso únicamente en el encuadre, me pregunto, ¿qué posibilidad puede haber después de que esta historia sea vista? Porque comprendí que una película termina cuando aparecen los créditos, pero una buena historia apenas comienza allí. Entonces llegó una de mis más lindas producciones, Más cerca de las estrellas. Y sin saberlo, este documental comenzó a escribir otra historia completamente distinta. Al principio parecía un documental sobre educación, sobre maestros, sobre ciencia, sobre sueños, pero mientras avanzábamos, comprendí que la verdadera historia nunca había sido esa. La verdadera historia hablaba del inmenso poder que tiene un maestro cuando alguien decide creer en él. Habla de los estudiantes que necesitaban mucho más que inspiración, necesitaban oportunidades y hablar de comunidades enteras esperando que alguien les recordara algo que nunca debieron olvidar, que en principio su talento también podía cambiar el mundo. Después ocurrió algo mágico, algo que jamás había imaginado. La película realmente sí fue un éxito, terminó, pero la historia no. Los maestros siguieron enseñando, los estudiantes siguieron soñando, las comunidades siguieron llamándonos y comenzaron a aparecer preguntas que ningún documental puede responder por sí solo. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo hacemos para que esta historia no termine allí? ¿Cómo convertimos la inspiración en acción? Creo que ese fue uno de los momentos más importantes de mi carrera y de mi vida, porque entendí que una película puede emocionar, pero una oportunidad puede transformar generaciones completas. Y entonces tomé una decisión. No quería que nuestras historias terminaran cuando se apagara la pantalla, sino quería que empezaran allí. Fue en ese instante cuando comprendí algo que todavía pues guía cada decisión que tomo. Yo no hago documentales para contar historias. Hago documentales para descubrir dónde hace falta construir el siguiente puente. Desde entonces empecé a mirar cada producción de una manera diferente. Ya yo no buscaba solamente una buena narrativa, buscaba consecuencias. ¿Qué puede pasar después de que alguien vea esa historia? ¿Qué alianza todavía no existe? ¿Qué comunidad necesita ser escuchada? Porque entendí que la historia tiene una enorme responsabilidad, no solamente emocionarnos, también tiene la responsabilidad de movilizarnos. Colombia me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida. Las comunidades nunca necesitan héroes. Las comunidades en realidad lo que necesitan son aliados. Y eso cambió completamente mi manera de liderar. Comprendí que el verdadero liderazgo no consiste en llegar con respuestas, consiste en sentarse lo suficiente para escuchar preguntas que nadie más había hecho. Con el tiempo comprendí que Vibra Latina no es solamente una empresa, no es solamente un lugar donde el cine, la educación, la innovación y el impacto social podían encontrarse para hacer una pregunta distinta. No, además de eso estábamos generando una pregunta poderosa y era, ¿qué realidad queremos ayudar a construir? Eso es diferente. Hay una frase que me acompaña cada vez que comienzo un proyecto. Nunca me pregunto si una historia será exitosa. Me pregunto si será útil. La utilidad continúa viviendo en las personas cuya fuente fue transformada por aquello que decidimos algún día crear. Y quizá esa sea la razón por la que sigo creyendo profundamente en el cine documental. Porque, no porque tenga todas las respuestas, no, sino porque tiene la extraordinaria capacidad de recordarnos una verdad que nunca deberíamos de olvidar. Que detrás de cada gran transformación siempre hubo alguien que primero decidió contar una historia diferente. Hay personas que
De pronto creen que la innovación comienza con una gran idea. Yo creo que comienza mucho antes. Comienza el día que alguien se atreve a mirar el mismo mundo desde un lugar diferente. Porque la innovación no consiste en inventar algo que nunca existió. Muchas veces consiste en ver una posibilidad que siempre estuvo allí, pero que nadie había mirado de esa manera. Durante gran parte de mi vida escuché una palabra que parecía repetirse frecuentemente: diferente. A veces era un elogio, a veces era una observación, a veces una pregunta, y sin darme cuenta esa palabra comenzó a acompañar mi camino. Porque era verdad, mi manera de pensar era distinta, no porque fuera mejor. Simplemente pienso que era diferente. Mientras algunas personas encontraban respuestas, yo encontraba relaciones. Mientras otros organizaban ideas, mi mente comenzaba a imaginar conexiones entre mundos que aparentemente no tenían nada en común. No sabía por qué ocurría, simplemente pues ocurría. Y para ser honesta y sincera con ustedes, nunca intenté apagarlo, porque aunque pudiera explicarlo, intuía que esa forma de mirar era algo valioso para la humanidad. Con los años llegó a mi vida una palabra nueva: neurodiversidad. Y después llegó un diagnóstico. Muchas personas me preguntan qué sentí ese día y simplemente respondo lo mismo. No sentí que alguien me estuviera diciendo quién yo era. Sentí que alguien estaba entregando el nombre del idioma que llevaba yo toda la vida hablando. Fue profundamente liberador. Por primera vez podía comprender con mayor claridad una de las herramientas más poderosas con las que había construido toda mi vida. Comprendí por qué disfrutaba tanto conectar disciplinas completamente distintas, porque una conversación podía convertirse en un documental, o un documental en un programa educativo en una fundación en la remodelación de una escuela en cientos de futuros posibles. No era una forma extraña de pensar, era mi manera natural de construir posibilidades. A partir de allí, empecé a hacerme una pregunta infinitamente más interesante: ¿cómo puedo poner esta manera de pensar al servicio de los demás? Porque comprendí que mi mayor responsabilidad no era adaptarme, era aportar. Hoy miro la neurodiversidad desde un lugar profundamente distinto. No la veo como una etiqueta, no la veo como una categoría, mucho menos la veo como un límite. La veo como una expresión extraordinaria de la diversidad humana. Y creo que esa diversidad no necesita permiso para existir, necesita oportunidades para contribuir, porque cada mente observa un fragmento distinto del mundo. Hay una idea que me acompaña ya todos los días y quiero compartirla especialmente con quienes quizás recibieron un diagnóstico siendo adultos, con quienes alguna vez sintieron que eran demasiado intensos, demasiado sensibles, demasiado curiosos, demasiado creativos, demasiado diferentes. Quiero decirles algo que me hubiese gustado escuchar muchos años atrás. El mundo ya conoce el resultado de pensar igual. Todo el mundo piensa igual. Los grandes cambios de la humanidad siempre comenzaron cuando alguien se permitió pensar distinto. Nunca permitas que un diagnóstico reduzca el tamaño de tu identidad. Si acaso, permita que amplíe el lenguaje con el que comprende tus fortalezas, porque un diagnóstico no tiene la autoridad para definir el tamaño de tus sueños, pero sí puede ayudarte a comprender la profundidad de tus talentos. Eso es diferente. Con el tiempo descubrí que mi neurodiversidad es la razón por la que disfruto encontrando patrones donde otros ven información dispersa. Es la razón real por la que puedo imaginar alianzas entre organizaciones que jamás habían conversado. Es la razón por la que una historia nunca termina cuando aparece la palabra fin, porque mi mente inmediatamente comienza a preguntarse: ¿y ahora qué posibilidad nace de aquí? Quizás por eso me apasiona tanto la innovación, porque innovar no es únicamente crear tecnología.
Innovar es imaginar futuros que todavía no existen y después tener el valor de construirlos. Hay una pregunta que me ha acompañado durante mucho tiempo. ¿No apareció cuando hice mi primer documental? No. ¿No apareció cuando fundé una empresa? Tampoco. Ni siquiera cuando nació la fundación. Ha estado conmigo desde mucho antes, desde muy pequeña. Y es una pregunta profundamente sencilla. ¿Qué pasaría si una sola oportunidad llegara a la persona correcta en el momento correcto? Porque quizá todo lo que he construido hasta hoy ha sido un intento de responder esa pregunta. He aprendido que las oportunidades tienen algo extraordinario. Nunca terminan en la persona que las recibe. Continúa viviendo en todas las vidas que esa persona tocará después. Y de repente una sola oportunidad comenzó a viajar por generaciones. Muchas personas me preguntan cuál ha sido el proyecto más importante de mi vida y siempre esperan que mencione un documental o una producción o una alianza internacional. La verdad es que aún está en progreso, porque mi proyecto más importante siempre ha sido ayudar a que otras personas descubran de lo que son capaces. Y eso no termina nunca. Eso es un trabajo para rato. Por eso nació Closer to the Star Foundation, no como una organización, sino como una promesa. La promesa de seguir construyendo puentes donde antes solo existían distancias. Porque un puente tiene algo maravilloso. Nunca pregunta quién eres, solo existe para ayudarte a llegar. A veces me preguntan si todavía creo que una historia puede cambiar el mundo. Y mi respuesta sigue siendo exactamente la misma. No, una historia por sí sola no cambia el mundo. Lo cambian las personas que deciden actuar después de escucharla. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. No la mía, la tuya. Quizás hoy tú estás viendo esta conversación desde un lugar quizás completamente distinto al mío. Tal vez eres un estudiante, tal vez eres un maestro, tal vez eres una madre, un padre o, ¿por qué no?, un emprendedor. O quizás acabas de recibir un diagnóstico que todavía estás intentando en este momento comprender. No sé realmente cuál es tu historia, pero sí sé algo. Hay una manera de mirar el mundo que solamente tú puedes ofrecer. Hay una experiencia que solo tú has vivido. Hay una sensibilidad que nadie más posee exactamente igual que tú. Y el mundo necesita esa diferencia mucho más de lo que te imaginas. No la escondas, no la reduzcas, no la compares. Ponla al servicio de algo más grande que tú, porque ahí comienza el verdadero propósito. El futuro nunca va a depender ni dependerá de unas pocas personas extraordinarias. Va a depender de millones de personas comunes como tú y yo que un día decidan hacer algo extraordinario en el lugar donde se encuentran, desde el lugar donde se encuentran. Si dentro de muchos años alguien pronunciara mi nombre, yo les diría algo. Me encantaría que me recuerden no solamente por lo que produje, los documentales o la organización que fundé o los premios o reconocimientos que gané. Me gustaría también que dijeran, ella, Gaby, tuvo el valor de construir puentes y mostrarle a otras personas sus posibilidades antes que ellos mismos pudieran verlas. Soy Gaby Baptista, fundadora y CEO de Vibra Latina y de Closer to the Star Foundation.